Bueno, hoy vamos a hablar sobre la autoecología. La autoecología se entiende por el estudio de la interacción entre un único organismo o especie en su entorno. En ocasiones, algunos autores utilizan el término ecología de poblaciones para explicar qué es la autoecología, pues en esta ciencia las poblaciones están compuestas por los mismos tipos y especies. Por ejemplo, es la población humana o ciertos tipos de plantas y animales como los pinos o poblaciones de peces. Si hablamos de elementos que intervienen directamente con la investigación de autología, encontraremos que algunos de estos elementos se subdividen en más factores que nos ayudan a comprender la relación entre los organismos y el medio ambiente. La ley de Shelworth, como la ley de la tolerancia del Shelworth, dice que la existencia ha sido un organismo en su abundancia y en su entorno específico. No solo depende de su propia nutrición, sino también de otros factores, además del mismo. Estos factores, generalmente denominados factores no biológicos en la literatura, pueden ser características del entorno natural como la temperatura, el grado de luminosidad y tipo de luz que recibe, el pH del suelo o del agua, la disponibilidad y la cantidad del oxígeno, 0,2. La humedad y la disponibilidad del agua, 0,2. La concentración del dióxido de carbono. Eso es lo que nos habla la ley de tolerancia de Shelworth, que debemos tener una nutrición específica, porque está mostrándonos ahí en la figura, aquí en la imagen, donde nos enseña el nivel de factor del ambiente, cómo debe estar el límite. Bueno, pasemos al otro tema. Ley de máximo y de mínimo. Es la ley mínima y la ley máxima en el sentido de parámetros ecológicos. Se entiende como ley mínima y ley máxima en el sentido de parámetros ecológicos. La ley mínimo. La ley mínimo nos dice que el nutriente que hay menos disponible limita la producción de cualquier especie, aunque haya muchos de otros factores. Por ejemplo, una especie es capaz de vivir solo con un cierto grado de humedad y no hay este grado de humedad. Por mucho que tú añadas temperatura, glucosa o más oxígeno, esta especie no va a poder producir. Así como le estaba mencionando en otro tema, hablaba de temperatura, luminosidad, habla de la ley del mínimo. Hablemos de la ley de máximo. La ley de máximo está relacionada con la ley de mínimo, porque dice que el rendimiento máximo siempre está afectado por factores limitantes. Por lo tanto, mientras que existen estos factores limitantes, no puedo lograr el máximo rendimiento. Factores limitantes y adaptaciones al ecosistema. Los ecosistemas mantienen unas condiciones físico-químicas más o menos constantes, lo que permite que los seres vivos vivan en ellos. El mantenimiento de estos valores físicos, químicos en niveles constantes compatibles con la vida es la que ha permitido al planeta Tierra el desarrollo de la vida durante millones de años. Los ecosistemas es la marca, la presencia y adaptaciones de las distintas especies de seres vivos. Por ejemplo, típico es la vida en los arrecifes coralinos. Factores limitantes y límites de tolerancia. Se defiende como aquellas variables físicas que permiten el desarrollo y la producción de una especie y en un determinado ecosistema. También se puede definir como aquella variable que impide el exceso o por carencia. La presencia de un organismo es variable, se encuentra fuera de unos límites muy concretos. Entonces, la vida no se puede desarrollar. Los principales factores, los seres vivos limitantes,
son temperatura. La vida suele darse en temperaturas comprendidas entre o a 50 grados centímetros. Fuera de estos límites, las reacciones químicas internas de los seres vivos no se pueden. Luminosidad, la presencia o ausencia de agua, humedad, los nutrientes, son factores que desarrollan al físico-química. Por eso no está hablando de límites y de tolerancia y ecosistema. Rangos de tolerancia del medio ambiente. Dice que cada especie tiene unos rangos de tolerancia para cada factor abiótico. Influye en su supervivencia y en su crecimiento, es decir, una especie de planta, por ejemplo, como pueden ser los margaritas, tienen un rango de tolerancia de temperatura. No la voy a encontrar en el polo norte o en el polo sur, ni tampoco en la selva amazónica, ya que en el término de temperatura no aguantaría temperaturas ni extremadamente altas ni extremadamente bajas. Las especies se dividen entre euriocas y noicas. Euriocas significa que para un determinado factor abiótico, como pueden ser la temperatura, la humedad, la concentración de oxígeno, etc. Euritermo, eurídricos. Cualquier prefijo eurí implica que el rango es amplio. Entonoicas, lo contrario, o euroicas, que tienen un rango de tolerancia en el medio ambiente muy bajo.